Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como habrán visto por el título, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que, francamente, ha dejado a muchos de nosotros, incluyéndome, con la boca abierta, con los ojos desorbitados y una mezcla de incredulidad y pura emoción. Hablamos, por supuesto, de esa noticia que, cuando llegó, se sintió como un terremoto de alegría y expectación, la impactante noticia que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, anunciada para el ** 29 de octubre de 2025 **. Si han leído bien 2025. No es un lapsus temporal, no es un rumor persistente que todos esperábamos escuchar, es algo que se ha confirmado, algo tangible y que, sin duda, ha encendido las redes sociales, los foros de fans y ha generado un torrente incesante de especulación, debate y, sobre todo, una anticipación desbordante. Estamos aquí, reunidos virtualmente para desglosar todos los detalles que conocemos hasta ahora, que, admitámoslo, son todavía escasos, lo que solo alimenta la intriga. Vamos a especular un poco porque, seamos sinceros, es prácticamente imposible no hacerlo ante algo de esta magnitud. Y sobre todo queremos compartir con ustedes nuestra sorpresa, nuestra emoción y esa sensación de que algo verdaderamente grande está por venir. Así que prepárense, acomódense, porque lo que les vamos a contar y lo que se avecina es, sin lugar a dudas, *** grande ***. Y antes de sumergirnos de lleno en esta bomba noticiosa, en este anuncio que promete redefinir el panorama del entretenimiento, les invito de corazón, con toda la sinceridad que me caracteriza, a que si aún no lo han hecho, le den a ese botón de ** suscribirse * y, de paso, activen esa * campanita de notificaciones ***. De esta manera se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, especialmente uno tan cargado de información, de análisis y de pura emoción como este que están a punto de disfrutar. Su apoyo, su comunidad, significa el mundo para nosotros, es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido posible, el más relevante y el que más les apasiona. Gracias de antemano. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, a lo que nos ha traído hasta aquí. La fecha, el ** 29 de octubre de 2025 ***, no es una fecha cualquiera. Marca un hito, un punto de inflexión, un día que, sin duda, quedará grabado en la memoria de los seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y en la historia del entretenimiento turco. Pero, ¿qué es lo que sucederá exactamente en esa fecha que involucra a estos dos titanes de la pantalla? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque los detalles aún son un poco esquivos, son como fragmentos de un tesoro escondido, y esa es precisamente parte de la magia, parte de la intriga que rodea a este anuncio. Sin embargo, lo que se ha filtrado y lo más importante, lo que se ha confirmado, es que se trata de un ** proyecto conjunto de una magnitud considerable ***. No estamos hablando de una aparición esporádica, de un saludo en una gala, sino de algo que implica una colaboración profesional profunda, significativa y, lo que es más emocionante, de un calibre que promete ser épico. Muchos de ustedes, al igual que yo, recordarán con una nostalgia que se mezcla con una profunda admiración, la ** química arrolladora ** que Hande Erçel y Kerem Bürsin mostraron en la serie que lo cambió todo, ***. Sen Kalkapm ***. Para aquellos que la conocieron en otros mercados, quizás bajo el nombre de ***, Lofi Sindeer ***, saben de lo que estamos hablando. Esa serie no solo fue un éxito rotundo, un fenómeno en Turquía, sino que, y esto es crucial, ***, conquistó corazones a nivel internacional ***, rompiendo barreras geográficas y culturales. Convirtió a Hande y Kerem en una de las parejas más queridas, no solo en la ficción, sino que, para una vasta legión de fans, esa conexión traspasó la pantalla, haciendo que muchos desearan verlos juntos también en la vida real. Y ahora, la noticia de que volverán a trabajar juntos, y al parecer en algo de una envergadura importante, ha encendido las redes sociales, los foros de fans y ha desatado una marea de comentarios y expectativas. Las especulaciones son, como era de esperar, salvajes y las teorías abundan en cada rincón de Internet. ¿Podría tratarse de una ** nueva serie ***? Esta es, quizás, la hipótesis más fuerte, la más deseada por muchos. Imaginen volver a ver a Eda y Serkan juntos, explorando nuevas facetas de sus vidas, enfrentando nuevos desafíos, o simplemente reviviendo esa chispa que enamoró a millones.
Sería un sueño hecho realidad para incontables fans que aún suspiran por ellos. Pero, ¿y si fuera algo más? Algunos creen firmemente que podría ser una secuela o un spin-off de Senkalkapma ***. Piensen en ello, la posibilidad de continuar la historia de Eda y Serkan, quizás años después de donde nos dejaron, explorando su vida de casados, la paternidad o sus exitosas carreras profesionales. Los guionistas tendrían un lienzo en blanco para pintar una nueva historia, manteniendo la esencia que los fans amaron. Otros, sin embargo, sugieren que podría ser algo completamente nuevo un proyecto que les permita a ambos actores explorar otros géneros, otros roles, que les permita mostrar la versatilidad que han cultivado a lo largo de sus carreras. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha estado explorando proyectos más independientes y ambiciosos, demostrando una faceta artística más arriesgada. Por otro lado, Hande Erçel se ha consolidado, sin lugar a dudas, como una de las actrices más populares y con mayor proyección internacional, participando en campañas publicitarias de renombre y manteniendo una presencia arrolladora en redes sociales. Unir sus talentos en un proyecto totalmente nuevo, que quizás los aleje de la clásica comedia romántica, sería, sin duda, una apuesta segura para cualquier productora, y una oportunidad fascinante para verlos brillar en facetas inéditas. La *** fecha específica, 29 de octubre de 2025 ***, no es trivial. No es una fecha elegida al azar. Sugiere que estamos hablando de algo que está en etapas avanzadas de planificación, o incluso, y esto es lo más emocionante de ***producción ***. Esto no es una simple idea rondando en la cabeza de alguien, sino un plan concreto con fechas y plazos. Esto aumenta enormemente la credibilidad de la noticia y, por ende, la emoción de los fans. ¿Pero por qué esperar hasta 2025? Las razones podrían ser múltiples. Podría deberse a la complejidad del proyecto en sí, a la necesidad de un guión sólido, a una producción de alta calidad que requiere tiempo. También podría estar relacionado con las agendas de ambos actores que a pesar de la espera, están ocupados con sus propios proyectos. O quizás sea una estrategia de marketing brillante, diseñada para generar expectación a largo plazo, para que la noticia vaya calando, para que el público se prepare para un evento de esta magnitud. En cualquier caso, esta espera, aunque parezca larga, solo ha hecho que la noticia sea aún más impactante y que la anticipación sea casi insoportable. Hemos visto muchísima especulación sobre la naturaleza exacta de este proyecto. ¿Será un drama romántico el género que tanto amamos de ellos, que nos hizo suspirar y creer en el amor eterno? ¿O se atreverán a ir más allá, a explorar algo diferente como una comedia hilarante, un thriller que nos mantenga al borde del asiento, o incluso algo de acción trepidante? La verdad es que ambos actores han demostrado tener un rango interpretativo muy amplio. Kerem, con su energía desbordante y su carisma magnético, podría brillar en roles más intensos, en personajes complejos y llenos de matices. Y Hande, con su dulzura natural, su elegancia innata y su capacidad para transmitir emociones profundas, podría sorprender en personajes más complejos, más desafiantes, que la saquen de su zona de confort y la hagan evolucionar como artista. Verlos en un contexto diferente interpretando roles que quizás no esperábamos podría ser igual de cautivador, si no más. Y es que hablemos de lo innegable, la química entre Hande y Kerem es simplemente mágica No es solo una conexión actoral profesional, es una chispa que logran transmitir a la pantalla, una electricidad que se siente a través de la televisión o la pantalla del ordenador. Esa chispa traspasa la barrera de la ficción para conectar con el público a un nivel muy personal, casi íntimo. Sus miradas, la forma en que se dicen las líneas de diálogo, esa complicidad en sus interacciones, todo en ellos parece contar una historia propia, una narrativa paralela que se suma a la trama principal. Y es precisamente esa magia, esa conexión palpable, la que los fans anhelan volver a ver. La industria del entretenimiento, que sabe perfectamente cómo funciona el corazón del público, no ignora esto. Un proyecto que reúna a estos dos talentos, con una base de fans tan sólida, tan apasionada y tan leal como la que tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo, un bombazo comercial y crítico. Además de la posibilidad de una nueva serie o una película, que son las hipótesis más fuertes.
También existe la oportunidad de que este anuncio del 29 de octubre de 2025 se refiera a algo más allá del ámbito puramente audiovisual ***. Quizás se trate de una asociación comercial importante ***, una colaboración con una marca de renombre que los una en un proyecto conjunto. O tal vez, y esto sería fascinante, un documental que recorra su trayectoria juntos, que explore el fenómeno de Senkalkapm y el impacto que tuvieron en la cultura popular. Incluso podría tratarse de un evento especial una celebración de su legado o un lanzamiento ambicioso. Sin embargo, dada la trayectoria de ambos actores, el tipo de proyectos que suelen protagonizar y el impacto que generan, la hipótesis de un nuevo proyecto audiovisual es, sin duda, la más plausible, la más lógica y, seamos sinceros, la que más nos ilusiona a todos. Es fascinante observar cómo las redes sociales han reaccionado a esta noticia. Los hashtags relacionados con Ande, Kerem y por supuesto Senkalkapm se han disparado. Han inundado las plataformas digitales, convirtiéndose en tendencia mundial. Los fans están compartiendo sus momentos favoritos de la serie, creando fan-edits que son verdaderas obras de arte, y expresando su entusiasmo de mil y una maneras, con memes, gifs, mensajes de alegría pura. Es un claro reflejo de la influencia, del poder y del impacto que tienen estos dos artistas en el panorama actual. Ver a los fans tan comprometidos, tan emocionados y tan unidos en su expectativa es uno de los aspectos más gratificantes de ser parte de esta comunidad, de esta gran familia que compartimos. Ahora hablemos un poco de lo que esto podría significar para sus carreras individuales Para Ande este proyecto podría consolidarla aún más como una superestrella internacional abriendo quizás puertas a mercados fuera de Turquía de manera más directa, participando en producciones internacionales de gran calibre. Para Kerem podría significar seguir apostando por proyectos que desafíen sus límites creativos, que le permitan crecer como actor y como productor, explorando facetas que aún no hemos visto. Y juntos, sin lugar a dudas, elevarán la vara para otros proyectos, inspirarán a nuevas generaciones de artistas y demostrarán, una vez más, el poder transformador de las colaboraciones exitosas. Es importante recordar, y esto es crucial, que aunque la fecha esté confirmada y la noticia sea impactante y emocionante, los detalles específicos sobre el contenido exacto del proyecto son todavía un misterio Esto, si bien puede ser frustrante para algunos que desean saberlo todo de inmediato, también es una estrategia inteligente por parte de los involucrados para mantener el interés y la expectativa vivos. Las filtraciones, los rumores, las especulaciones, todo contribuye a crear un aura de misterio que en el mundo del entretenimiento es oro puro Genera conversación, mantiene a la audiencia enganchada y prepara el terreno para un gran despliegue. ¿Qué papel podrían interpretar? Si es una nueva serie, ¿serán los mismos personajes, Eda y Serkan, o interpretarán a personajes completamente nuevos? Si son nuevos personajes, ¿seguirá habiendo esa conexión especial, esa chispa inconfundible entre ellos? Si volvieran como Eda y Serkan, ¿en qué etapa de su vida los veríamos? Después de todo el drama, las idas y venidas, las reconciliaciones y las separaciones que vivimos con Senkalkapm, una secuela podría explorar su vida matrimonial, quizás ya con hijos, o sus exitosas carreras profesionales individuales que los llevan por caminos diferentes. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas genera una oleada de preguntas, de fantasías y de deseos entre los fans. La anticipación por este anuncio es palpable, casi se puede tocar. Veremos cómo se desarrolla la información en los próximos meses, cómo van llegando las pistas, los pequeños adelantos. Y sobre todo veremos qué nos deparan para el 29 de octubre de 2025 Será un día que sin duda, todos estaremos esperando con ansias, marcando el calendario, pendientes de cada novedad. Y nosotros, desde este canal, nos comprometemos firmemente a mantenerlos al día de cada detalle, de cada confirmación, de cada rumor que valga la pena. Quiero invitarles a que reflexionen sobre esto, a que se unan a la conversación. ¿Qué esperan ustedes de este nuevo proyecto de Ande y Kerem? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Qué género les atraería más? ¿Una continuación de su historia de amor,
¿O un giro inesperado hacia algo diferente? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías más locas y sus deseos más profundos en la sección de *** comentarios ***. Ustedes son una parte fundamental de esta comunidad, su pasión, sus ideas son muy valiosas y nos ayudan a dar forma a nuestro contenido. En resumen, la noticia de que Ander Ercel y Kerem Bürsin se unirán en un nuevo proyecto el 29 de octubre de 2025 es, sin lugar a dudas, uno de los *** anuncios más emocionantes del año *** para los amantes del entretenimiento turco y para los fans de esta pareja icónica en particular. La química innegable que demostraron en Senkalkapm ha dejado una huella imborrable en el público, creando un legado que perdura. Y la expectativa de verlos juntos de nuevo es altísima, casi estratosférica. Si bien los detalles específicos del proyecto aún son un misterio, la fecha concreta sugiere un plan sólido, ambicioso y cuidadosamente orquestado. Ya sea una nueva serie, una película, o algo completamente diferente y sorprendente, este evento sin duda marcará un hito en sus carreras individuales y generará un gran revuelo, una ola de interés en toda la industria. La comunidad de fans está en efervescencia, compartiendo su entusiasmo, sus esperanzas y especulando sobre lo que les espera en este futuro cercano que parece tan prometedor. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo, por ser parte activa de nuestra comunidad y por compartir esta emoción con nosotros. Ha sido un placer, un honor compartir esta impactante noticia con ustedes y reflexionar juntos sobre su profundo significado y las infinitas posibilidades que abre. Si les ha gustado este vídeo, si han sentido la misma emoción que yo, si quieren seguir al tanto de las últimas noticias, los análisis más profundos y las reflexiones más interesantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran *** like *** a este vídeo. Su like es un gesto de aprecio que nos motiva enormemente. *** compartan *** este contenido con sus amigos y conocidos que sean fanáticos de Ander Ercel y Kerem Bürsin, o simplemente curiosos por esta gran noticia que está dando de qué hablar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal, suscríbanse para unirse a nuestra creciente familia y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta pasión que compartimos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente seguiremos desgranando esta y otras noticias fascinantes. Hasta pronto y que la emoción los acompañe.